Bueno, bienvenidos a la segunda parte del Seminario Internacional sobre Políticas Docentes. Para mí es un honor presentar este panel compuesto por Denise Bayán, que proviene de Uruguay, María Verónica Pioviani de la Argentina y Silvia Schmelkes del Valle de México. En este panel vamos a analizar las políticas de formación docente, avances y desafíos pendientes. Vamos a tener la misma dinámica que hicimos durante la mañana. Cada expositor va a hacer su presentación durante 20 minutos aproximadamente y luego vamos a tener un espacio de intercambio y de preguntas a través de las dos modalidades, ya sea presencial o virtual. Va a comenzar el panel Denise Bayán. Denise Bayán es doctora en Educación de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y tiene una maestría en Planeamiento y Gestión Educativa de la Universidad de Ginebra en Suiza. Ocupó varios cargos de responsabilidad en la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, más conocida como la ANEP. Es profesora universitaria, asesora de varios organismos internacionales y autora de diversos artículos y libros referidos a las temáticas de profesión docente. Pertenece a numerosas asociaciones científicas y profesionales. Integra el Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigaciones de Uruguay. Actualmente es la directora académica del Instituto de Educación de la Universidad Hort Uruguay. Denise, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, a los colegas de IPE UNESCO, a todos los que están aquí presentes, de la querida República Hermana Argentina, de todos los países latinoamericanos, a los que están compartiendo este espacio también vía virtual en América Latina, en Canadá, Estados Unidos, Europa y otros continentes. Bueno, mi agradecimiento por darme la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la temática de las políticas docentes. Reflexiones que surgen a partir de algunas investigaciones en las que me ha tocado participar, a partir de distintos encuentros, redes, de lecturas que he podido realizar, de trabajos de colegas de distintos lados, de distintos foros, de mesas de diálogos en las que participé. Yo creo que este es un tema relevante y que ha dado lugar a mucha tinta, mucha reflexión, mucho debate, porque el tema de los docentes es un tema trascendental para los sistemas educativos y para nuestros países, para el desarrollo económico y social de nuestros países. Para tratar de utilizar racionalmente este tiempo que nos ha sido acordado a los colegas y a mí en este panel, lo que voy a hacer en primer lugar es muy brevemente compartir con ustedes algunos marcos conceptuales, algunos escenarios que me parece que sirven como telón de fondo para pensar hoy y reflexionar sobre las políticas docentes y más concretamente sobre las políticas de formación docente. En segundo lugar, muy brevemente voy a exponer algunos problemas y algunas respuestas emergentes que he podido identificar en los países latinoamericanos para finalizar con lo que, a mi entender, constituyen algunas pistas inspiradoras para avanzar en esta temática. Bueno, hoy contamos con evidencia empírica, con muchísima investigación, con muchísimos informes de organismos internacionales, con informes de los ministerios de educación, de las asociaciones sindicales. Contamos con análisis sobre la evolución reciente en materia de formación docente, en materia de condiciones laborales de los docentes, en materia de evaluación del desempeño docente. Contamos también con seminarios como este, que han dado lugar a sistematizaciones respecto a cuáles son los nudos críticos que podemos identificar hoy
en materia de políticas docentes. Toda esta información, toda esta evidencia que nos muestra algo evidente, que los docentes son una prioridad para la mejora educativa. Evidentemente, hacer en tan pocos minutos o trazar en tan pocos minutos un panorama sobre la situación de los docentes es imposible. Si pensamos en América Latina y en la heterogeneidad que hay a nivel de países y a nivel de situaciones nacionales, un país como la Argentina federal registra múltiples situaciones docentes. Pero tratando de sistematizar la evidencia con la que contamos, podemos decir que hay una serie de características principales que conviene tener en cuenta o que conviene tener como telón de fondo a la hora de pensar estas políticas docentes y más concretamente las políticas referidas a la formación. Hoy lo decía Maurice Tardif en su intervención. La profesión docente es una profesión que está marcada por la feminización. Estos datos que aparecen refieren a un estudio reciente del 2012 sobre políticas docentes coordinado por Christian Cox, que nos muestra que aproximadamente en primaria el 78% de los docentes son de género femenino y ese porcentaje es de 57% en secundaria superior. Este es un dato relevante por lo que implica a la hora justamente de pensar y de delinear y de diseñar políticas. Hay un porcentaje bastante alto de estos docentes en primaria, 74%, que cubre con los requisitos de titulación. Este porcentaje varía notoriamente en América Latina según los países y está asociado también a los modelos de formación. Les recuerdo que hoy en América Latina, para los docentes de primaria, tenemos los tres modelos, es decir, tenemos el modelo universitario de formación, tenemos el modelo instituto superior no universitario, postbachillerato, y aún tenemos 3 países en América Latina que tienen la formación de maestros a nivel medio. Hay entonces acá una impronta, digamos, del modelo de formación que también tenemos que tener en cuenta a la hora de dialogar sobre estos temas. ¿Cuál es el modelo que sustenta la formación? Otra de las características que constatamos en buena parte de los países latinoamericanos es que la profesión docente, hoy lo decía Maurice Tardif, esto también es válido para muchos países de otras regiones, la profesión docente ha perdido capacidad de atracción. No son los jóvenes con resultados educativos, digamos, más altos los que hoy se interesan por los estudios docentes. En algunos países pasó a ser una profesión de descarte. Recientemente hubo en Brasil un estudio, ustedes saben que Brasil es un país que tiene un examen para el ingreso a las universidades y ese estudio, ¿qué es lo que muestra? Muestra que solamente un 20% de aquellos que ingresan a estudios de formación docente lo hacen por vocación. El otro 80% lo hace por descarte, porque no tiene puntajes que les permite acceder a otras carreras. La evidencia empírica nos muestra que hoy esos estudiantes que están ingresando a la formación pertenecen a sectores socioeconómicos de clase media baja. Constatamos que la profesión docente en muchos países latinoamericanos tiene niveles de remuneraciones más bajos que el de otras profesiones consideradas como equivalentes por los años de estudio, etcétera. En síntesis, son hoy carreras en muchos países poco atractivas en términos de oportunidades.
este panorama que a veces puede parecer desalentador, es un panorama que permea muchas de las decisiones y de las políticas en las que hay que pensar, yo diría, con una mirada desde lejos y a lo lejos. ¿Cómo podemos repensar la formación docente? ¿En qué términos podemos pensar hoy la formación docente? Yo creo que una de las vías posibles y de los caminos es hacerlo en términos de cuáles son las tareas y cuáles son las características que tiene hoy el oficio de enseñar. Dicho de otra manera, ¿cuáles son hoy esas capacidades necesarias para que un docente en un aula, tanto de nivel de educación primaria como de nivel medio, pueda en nuestros países tener un adecuado desempeño? Lo primero a decir, y este es un marco y una conceptualización que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de dialogar sobre estos temas, es que el proceso de convertirse en docente es un proceso extremadamente complejo. Insisto en esto, yo creo que esto diferencia la profesión docente, y yo sí le llamo profesión docente, no tengo demasiado tiempo aquí para disertar sobre este tema. Yo creo que hoy en América Latina estamos en un proceso de construcción de la profesión docente, y que este proceso de convertirse en docente es extremadamente complejo y marca la diferencia con otras profesiones, porque en ninguna otra profesión las experiencias de enseñanza previa que tenemos como estudiantes marca la vida profesional futura como en la docencia. Dicho de otra manera, y esto ha sido estudiado por muchos de los colegas aquí presentes o presentes virtualmente, ese docente en el aula lo que hace en términos de disciplina no es tanto lo que le dicen los libros de pedagogía, sino lo que él vivió en su experiencia como estudiante. Por eso, y a la hora de pensar las políticas docentes, la temática que hoy señaló también Maurice Tardif de la reflexión sobre la práctica es fundamental. Y esta reflexión sobre la práctica no surge por generación espontánea, sino que tenemos que hacer de ella una política y tenemos que pensar en estrategias, en procesos que permitan en la etapa de formación inicial y en la etapa de formación continua hacer de esta reflexión sobre la práctica una política. Yo les decía entonces que este proceso de convertirse en docente es extremadamente complejo y está asignado por 4 grandes momentos: experiencias previas, formación inicial, la etapa de la iniciación, la etapa de la inserción, lo que hace un docente en términos de tareas que muchas veces se extienden a lo largo de 30, 40 años, es básicamente lo que aprende, lo que experimenta en esos 3 o 4 primeros años de inserción, de iniciación. Por eso esta etapa es una etapa fundamental que muchas veces no constituye el objeto de políticas en nuestros países. Y luego viene la etapa de desarrollo profesional continuo. Síntesis, tenemos que pensar la formación inicial no aisladamente, sino como un elemento, un componente de un proceso extremadamente complejo que es el proceso de convertirse en docente. Hoy, para pensar las políticas docentes y las políticas de formación, tenemos que pensar en escenarios donde hay una heterogeneidad de situaciones, tanto a nivel cuantitativo. Cuando hablamos de docentes hablamos de decenas, de miles, de millones de personas que están confrontados a muy distintas situaciones laborales. No es lo mismo un docente en el medio rural que un docente en un
que trabaja en un contexto vulnerable que un docente que trabaja en un contexto urbano de sectores medios, etcétera. Es decir, heterogeneidad de situaciones. Y esa heterogeneidad de situaciones involucra un conjunto de capacidades docentes también muy diversas, que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver con el contexto en el cual el docente está inserto y que tienen que ver con un sinfín de situaciones. Profesión entonces cada vez más complejas que involucra fenómenos complejos y multidimensionales. A esto le tenemos que agregar como telón de fondo que en los últimos años ha habido cambios extremadamente importantes que impactan fuertemente la identidad, el trabajo de los docentes. Ejemplo, el número de familias monoparentales que se ha multiplicado en muchos de nuestros países. Estos cambios entonces plantean retos sumamente importantes, plantean la necesidad de nuevas visiones y la necesidad de pensar, como les decía hace un rato, desde lejos y a lo lejos. La introducción de escenarios prospectivos es, a mi entender, una de las claves para pensar las políticas docentes. Voy rápido en esto. Yo les decía que uno de los caminos para pensar las políticas docentes es pensar a partir de las tareas y de la multiplicidad de tareas que hoy desempeñan los docentes. Tareas que muchas veces tienen que ver con aquellos para lo que los docentes fueron preparados, es decir, para enseñar, pero que muchas veces tienen que ver con otra serie de situaciones para las cuales el docente carece de elementos y de preparación y de posibilidades de respuesta. ¿Por qué? Porque si hoy analizamos la realidad de muchas aulas latinoamericanas y hacemos un inventario de lo que hace un docente en el aula, vamos a llegar a una conclusión, que es que muchas veces el docente desempeña tareas que tienen que ver más con contención social que con enseñar la matemática o la lengua o las ciencias naturales o las ciencias sociales. Para tratar de ir redondeando este tema, porque me quedan pocos minutos, hoy podemos identificar una serie de características y de problemas principales a nivel de la formación inicial. Podemos también observar, analizar algunas respuestas emergentes que están dando algunos países, algunos municipios, algunos estados a estos problemas. Aquí comparto con ustedes algunos. Uno refiere a la formación, a los estudios previos de quienes ingresan a estudios pedagógicos. Tiene que ver con lo que yo mencionaba hoy más temprano. Aquellos estudiantes que hoy están ingresando a estudios pedagógicos, en muchos casos tienen poco capital cultural y no son los que han tenido, digamos, una escolaridad más exitosa en términos, llamémoslos de una forma muy convencional, pero en términos de escolaridad, de notas. ¿Qué están haciendo algunos países? Algunos países están cambiando los requisitos de ingreso, están pensando en planes remediales. Algunos países están introduciendo lo que podríamos llamar módulos de capital cultural en los programas de formación. Otra de las constataciones son los débiles y la débil calidad de los procesos formativos. Temas que ustedes conocen muy bien, los desajustes con el currículum escolar, la poca orientación que hay a veces en la práctica. El tema de los formadores, este es otro núcleo extremadamente importante. Aquellos que tienen a su cargo la formación de futuros maestros y de futuros profesores, los formadores, suelen ser en muchos casos
profesores universitarios que han tenido como única experiencia su pasaje por las aulas. Y yo creo que es un tema clave. Hay que hacer de la formación, hay que hacer de la escuela el telón de fondo de la formación y de la práctica de los formadores. Aquí hay países que están experimentando cambios curriculares, programas de formación de formadores, que están haciendo de la práctica un eje vertebral de la formación, pero aún queda mucho por hacer en este terreno. Otro de los nudos críticos es que la formación de los maestros es hoy una formación extremadamente genérica, sin especialización. No hay particular énfasis, este es un tema que acá Silvia va a desarrollar mejor que yo, pero no hay énfasis en el desarrollo de capacidades de los maestros que trabajan en contextos bilingües, por ejemplo, etcétera. Para cumplir con el tiempo que me fuera acordado, no voy a desarrollar acá los nudos problemáticos y las respuestas emergentes de formación continua, porque va además a ser objeto de otro panel, pero insisto, yo creo que este tema de la formación inicial lo tenemos que pensar en un continuo con la etapa de inserción y con la etapa de formación continua. Es una de las claves, a mi entender, de las respuestas que podemos encontrar. Para terminar, una constatación que hacemos en buena parte de los países latinoamericanos, iberoamericanos, incluso en países ricos, hay una débil institucionalidad pública en las políticas docentes muchas veces, ausencia de políticas integrales, niveles de inversión y de acción discontinuas, y muchas veces no son suficientes los espacios de diálogo y de participación de distintos grupos de actores involucrados en estas políticas. Termino. Yo creo que cuando pensamos en políticas docentes y en políticas de formación, tenemos que pensar en que las carreras docentes en América Latina están en un proceso de construcción. Hoy Tardif lo decía, en muchos países las carreras son planas. Cuando un docente quiere avanzar del punto de vista de la valoración social, del punto de vista de la remuneración, ese docente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar de hacer lo que él hace bien, que es enseñar, para pasar a ser supervisor o para pasar a ser director. Entonces, yo creo que es fundamental pensar en la profesión hoy en América Latina como en un proceso de construcción. En un proceso de construcción donde hay una cantidad de factores intervinientes que he reagrupado en esta matriz en cuatro grupos, digamos. Todo lo que hace a la valoración social, que tiene que ver con la atracción y con la retención en la profesión, lo que tiene que ver con el entorno profesional, es decir, las condiciones laborales de los docentes. Ese entorno profesional tiene que ser, obviamente, facilitador. Todo lo que tiene que ver con la formación inicial y continua, y lo que tiene que ver con una evaluación del desempeño docente que retroalimente la tarea de enseñar. Si nosotros pensamos en la profesión docente en un proceso de construcción, tenemos que pensar en un polo donde todos estos factores intervienen hacia un sentido de la desprofesionalización, y un polo donde encontramos factores que intervienen hacia una máxima, digamos, de la profesionalización. Hoy yo creo que no tenemos países que se encuentren en esta etapa 3, pero sí encontramos en nuestros países distintos niveles de avance, distintos logros, distintos nudos problemáticos. Y bueno, yo creo que la utopía, el deseo de todos nosotros es que nuestros países puedan en un futuro no muy lejano, con políticas docentes integrales, sostenidas, llegar a esta etapa de profesionalización plena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise, por este panorama. Hay muchos otros trabajos de Denise que profundizan en algunas de estas cuestiones, y por el
tiempo que le hemos dado, que cumplió muy bien, no pudimos observar, pero el panorama que ella nos ofrece nos permite analizar el sistema educativo, los avances de los sistemas educativos y con la profesión docente. No, este es el PowerPoint de Silvia, así que no, pero no importa. Que vamos a ir de un panorama mucho más general sobre el panorama de la situación de los docentes en América Latina a un caso más particular. Para eso hemos invitado a Verónica Piovani, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, ha realizado estudios de maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Católica de La Plata. Es investigadora también de esta universidad.